¿Qué tal a todos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo esta breve plática donde voy a estar hablando sobre cómo narrativizar conceptos abstractos, en específico para el marco que es esto del Game Jam cuántico. Mi nombre es Luis León, yo soy diseñador de juegos, también escritor, profesor, entre otras cosas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre juegos, ficciones, conceptos abstractos, conceptos científicos y cómo podemos sacar ideas para juegos a partir de ideas que nos pueden parecer algo complicadas o algo, pues tal vez que no necesariamente estamos acostumbrados a verlos en juegos, pero realmente no es tan complicado como pueden creer. Así que, pues bueno, vamos a empezar hablando de física o al menos ciencia, porque nos puede parecer difícil en un inicio pensar, bueno, ¿cómo le hago para hacer una historia, un concepto de juego a partir de algo como el espacio-tiempo? Tal vez se nos puede venir a la cabeza, pues simplemente le agrego ojitos y ya está, ¿no? Porque finalmente eso es un poco la metodología Pixar de, pues voy a tomar conceptos como las emociones, los juguetes, robots, bueno, con los robots no es tan complicado, pero la idea, bueno, con Inside Out, que se suele comentar mucho, es que literalmente tomaron las emociones como felicidad, enojo, tristeza y las demás, les pusieron ojitos y una boca, y de pronto ya tienes el argumento de una película, ¿no? Bueno, tampoco es que sea tan fácil como nada más hacer eso, pero hay una razón o hay una forma en la que nosotros podemos empezar a darle cierta, cierto molde a esto de pues tomar cosas como las emociones y volverlo una historia. Pero vamos a pensar primero en videojuegos y videojuegos que se remontan a los primeros videojuegos. De hecho, los videojuegos casi siempre parten de ideas muy abstractas. Nosotros podemos hacer conceptos para juegos que no necesariamente tienen una temática. Y de hecho, muchos juegos en sus inicios eran muy abstractos. Juegos como Arkanoid, literalmente es de que tú tienes una barrita ahí abajo y tienes una pelota y tú la rebotas contra los muros y ya, ¿no? Ese es pues, el juego. En- ok, vamos a poner otro ejemplo. Tetris, por ejemplo, toma de concepto los tetrónimos, que son estas figuras de 4 unidades, y haces un... bueno, el autor de este juego hizo todo este concepto a raíz de eso, no necesitaba nada más. Ok, sí, y puede ser que ahorita no nos quede muy claro el ok, pero no estás haciendo una historia a partir de eso, no lo estás narrativizando. Pero lo primero que quiero que quede claro es que nosotros podemos hacer cualquier idea para cualquier juego de absolutamente cualquier cosa. O sea, nosotros podemos hacer juegos de absolutamente lo que queramos. Y esto creo que lo demuestra muy bien Nintendo. Por ejemplo, con un juego como Star Fox. Bueno, aquí tenemos Star Fox de fondo. Y la idea de este juego, o la forma en la que lo cuenta Shigeru Miyamoto, es que, o sea, Shigeru Miyamoto, que fue el diseñador de Star Fox, él literalmente tomó o se inspiró en un elemento y el resto salió de ahí. Si ustedes no saben cuál fue este elemento, lo estamos viendo en pantalla. Solamente que no de la forma en la que él se inspiró primero en ese elemento. Que son las puertas por las que cruzan las personas en Japón, estas puertas rojas. Las personas como que van cruzando por estas puertas y bueno, ya tiene como una significancia más ritualística, más espiritual ahí en Japón. Pero él toma esto y dice, bueno, pues es un juego en el que vas como que cruzando por estas puertas y ya después como que surgen todos los demás elementos de toda la parte de los personajes, las naves espaciales, etcétera. Pero lo más importante aquí es pensar en, bueno, ¿qué le pudo haber significado a Miyamoto el cruzar estas puertas y cómo se transmite en el juego? Tal vez para él simplemente era como esto, lo puede convertir en un objetivo para el jugador. Pero hay que pensar, ok, pero ¿por qué tiene que ser un objetivo para el jugador? Una cosa que siempre es importante hacer, no solamente para esta cuestión del jam cuántico, sino para cualquier cosa, es pensar en los elementos de nuestros juegos. De, ok, ¿por qué lo estoy poniendo de esta manera? O qué significa para el jugador que esté este elemento aquí. O qué significa para mí como creador que yo ponga este elemento aquí o que lo ponga allá, de otra manera o la otra. Básicamente, un ejercicio
que podemos hacer es desglosar las reglas. Que esto funciona para cualquier juego en general, pero nosotros podemos partir de un concepto lo más abstracto posible. Por ejemplo, en las puertas, ¿no? O sea, ¿qué haces por las puertas? O bueno, es que en inglés es más como gate. En español sería como estos arcos por los que vas pasando. Bueno, ¿cuáles son las reglas de esto? Pues pasas por ellas. Ok, bueno, quizá como objeto material no nos da mucho, pero a nivel, regresando a esa parte más social, bueno, cuando pasas por esas puertas puede significar un cambio más profundo dentro de la persona. Y simplemente es eso, vamos desglosando las reglas, vamos desglosando como las cuestiones culturales que van asociados a ellos. Pero pues tenemos que aterrizarlo de una manera mucho más técnica y mucho más y primero empecemos por lo técnico, por lo, por lo más material, y de ahí podemos ir construyendo. Y más porque, bueno, ahorita que estamos partiendo de conceptos científicos. Un juego que creo que lo hace muy bien es Outer Wilds. Este juego que salió hace ya unos cuantos años, que literalmente pone elementos de física cuántica en el juego. Y sí, las partes de física cuántica sí las hace un poco más sencillas o las hace menos complejas de lo que realmente son en la realidad. Pero es un juego que literalmente te dice, ok, tiene estos conceptos como, bueno, en inglés es el quantum entanglement, que es de que, por ejemplo, ustedes ven esta piedra aquí. Si ustedes se paran encima de esta piedra, apagan la luz y la vuelven a prender, van a aparecer en otro lugar. Que esto es básicamente de que, como estas ideas de la superposición que encontramos en la física cuántica, bueno, Outer Wilds literalmente lo convierte en una mecánica de juego. Y bueno, ya como que todo el concepto de Outer Wilds sí es como extremadamente científico, porque estás atrapado en un loop de tiempo, pero empieza como que a combinar todas estas reglas científicas y les empieza a dar como todo un sentido para que el jugador vaya como que hilando poco a poco todas estas reglas y así como que también lo hila con la idea general de Outer Wilds, que es la aventura, la exploración, entre otras cosas. ¿Por qué menciono mucho las reglas? Porque, pues justamente, algo que tiene la ciencia es que, pues, tenemos muchas reglas. Y los juegos usualmente, bueno, los juegos son espacios reglamentados, donde y de ahí salen todas las mecánicas, las dinámicas, los sistemas, etcétera. Entonces, tal vez si pensamos ahorita en conceptos científicos mucho más básicos, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? Tenemos la ley de la inercia, la ley de fuerza, la ley de acción y reacción, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tomar la última ley, ¿no? Que dice, bueno, por cada acción hay una reacción. Entonces, y ahorita tendríamos que ponernos a buscar exactamente como la ley y lo que está diciendo. Pero aquí tenemos literalmente fórmulas y tenemos cuestiones que son muy sencillas de entender, ¿no? Por ejemplo, la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ya solamente con eso ya podemos hacer una regla, ¿no? Ok, entonces tenemos este juego donde tal vez, pues literalmente tenemos esta cuestión, este objeto que es fuerza. Entonces, bueno, tenemos más bien una masa y si tú la aplicas como esta otra cosa, entonces pues va a equivaler a otra, pues bueno, a este resultado. Así de sencillo. Suena muy abstracto, pero vamos poco a poco a cómo le podemos aplicar una historia. Una persona que maneja muy bien esto de cómo narrativizamos los conceptos abstractos es Isaac Asimov. Isaac Asimov lo que, bueno, es como el autor al que se le acredita las tres leyes de robótica. Que la primera ley es que los robots tienen que defender a los humanos. Que los robots tienen que seguir las leyes de los humanos siempre y cuando no entre en conflicto con la primera. Y que los robots también tienen que preservarse a ellos mismos siempre y cuando no entre en conflicto con las primeras dos reglas. Ahora, a partir de estas reglas, Isaac Asimov hace un montón de historias que, bueno, básicamente si ustedes leen cualquier cuento de Isaac Asimov se van a dar cuenta que es como el método científico. Porque es, básicamente, primero te dice, ok, los robots no pueden hacer esto, o pueden hacer esto y no pueden hacer esto. Igual una disculpa si ahorita no dije al 100% bien las reglas de Asimov, según yo sí son esas, pero de cualquier manera funciona. ¿Por qué? Los cuentos, por ejemplo, empiezan de esta manera, ¿no? Aquí voy a poner de ejemplo este cuento que se llama Liar, que se me hace muy bueno. En español sería Mentiroso, creo. La verdad no estoy seguro.
Pero aquí les puse este resumen que dice, un robot defectuoso es capaz de leer mentes. O sea, así empieza el cuento. O sea, en una estación espacial, de pronto tienen este robot que es capaz de leer mentes. Las personas en la estación empiezan a tener conflictos cuando son confrontados por datos que llegan de otras personas. Es decir, llega una persona con el robot le da información de otra persona que lo supo porque pudo leer su mente. Pero, ¿qué pasa? O sea, aquí todos empiezan a creer que realmente están recibiendo información 100% verídica de otras personas porque el robot puede leer mentes. Pero si recordamos las 3 leyes de la robótica, como les acabo de decir, lo que pasa es que el robot les está mintiendo a las personas porque no puede herir los sentimientos de los humanos. Entonces el robot realmente está mintiéndoles acerca de lo que está leyendo de las mentes de otras personas. Entonces cuando al robot, bueno, al final, spoiler de este cuento, al robot se le confronta del hecho de que está mintiendo. Porque, o sea, bueno, más bien, le dicen, oye, pero, o sea, ¿tú crees que nos estás defendiendo porque estás mintiendo para tratar de conservar nuestra integridad, lo que sea? Pero de cualquier manera, cuando tú estás mintiéndole a las personas sobre lo que las otras personas están pensando o sintiendo, pues también los estás hiriendo. Entonces el robot se confronta por estas reglas y se descompone y ya, ahí acaba el cuento. Entonces, pues literalmente Isaac Asimov parte de estas reglas, de esos postulados que pueden sonar muy abstractos y de pronto hace una historia a partir de eso. Entonces simplemente es como, bueno, cómo se rigen los personajes de mi mundo a partir de estas reglas y qué quiero yo transmitir con esta historia. En este caso Isaac Asimov tomó la idea de las mentiras. Entonces tiene esta tesis, esta idea principal de dice, bueno, voy a hablar sobre las mentiras. ¿Con qué? Con estas reglas que tengo. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, ok, tal vez si estas personas siguen estas reglas y se ven confrontados con una mentira, pues están rompiendo estas reglas. Y así como que poco a poco es como empezamos a hilar estas ideas hasta que tenemos una historia. Ok, ¿cómo podemos ver esto aplicado con, por ejemplo, juegos con temáticas muy definidas? Tenemos The Game of Life. Que por ejemplo, The Game of Life también parte de un concepto muy abstracto, que es la vida. Vamos a hacer un juego sobre la vida. Sí, pero no es nada más eso. Aquí lo que hace The Game of Life es que parte de la idea de que pues la persona que gana es la persona que gana mucho dinero. Ok, entonces, si yo lo que quiero transmitir es que tienes que ganar mucho dinero, o bueno, más bien, tienes que completar la vida, ¿no? O sea, el juego de la vida, sí. Pero no solamente es decir eso, no nada más es decir, voy a hablar sobre los sentimientos, como por ejemplo, regresando al ejemplo de Inside Out, lo que tenemos que decir, ok, los sentimientos, pero, y metemos un conflicto, metemos, en este caso, por ejemplo, el juego de la vida te dice, bueno, pues, entre más familia tengas, pues más dinero tienes que gastar en ellos y menos dinero vas a tener al final. Que si lo piensan es un postulado muy, pues muy quisquilloso, ¿no? Que tiene sus matices. Pero es justamente lo que ustedes tienen que hacer con sus narrativas, con sus juegos, con sus conceptos abstractos que se vuelven narrativas. Así que vamos a ver otros ejemplos. Before Your Eyes es un juego que siempre recomiendo mucho. Este juego ya tiene un tiempo que salió. Este juego básicamente se trata de que tú tienes que parpadear hacia la cámara y cada vez que tú parpadeas el tiempo avanza. Entonces, literalmente toma el postulado que es como una metáfora que usamos mucho en la vida de que la vida se te va en un parpadeo. Que de nuevo puede sonar muy abstracto. Es como, bueno, pues ¿cómo hago esto una historia? Pues literalmente lo hicieron, porque es de que literalmente tú parpadeas y se te va yendo la vida. Y entonces ya le agregan el conflicto de que, es esta persona que pues tiene estas cosas en la vida. De que que se le va muy rápido el tiempo. Entonces, pues como que el punto del juego es que tienes que aprender a valorar como cada instante, cada momento de la vida, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de cómo tomamos un concepto abstracto y lo hicimos un juego o una narrativa es este juego que se llama Clean It Up, que lo hice en el estudio donde trabajo. Este juego es muy abstracto, pero también quería poner ejemplos de que, bueno, no necesariamente tienen que llegar a una historia, pero sí pueden literalmente tomar conceptos que es como reciclaje. En este caso, yo quise hacer un juego sobre reciclaje
Y aunque no es una historia tal cual, sí hay una narrativa de que pues te aparecen como esas estatuas de animales en peligro de extinción y tú tienes que limpiarlos categorizando la basura en donde va correspondientemente. Entonces, por ejemplo, es un juego muy arcade donde literalmente tomas el objeto de basura y lo pones en cada uno de los botes donde van. Por ejemplo, orgánico, plástico, metal y vidrio. Entonces, partiendo de nuevo de De hecho, aquí, pues las reglas de reciclaje son muy claras, ¿no? Tú tienes que ponerlas en cada uno de ellos, pero dándole esta segunda capa que es de la que les estoy hablando, aquí mi tesis es, pues bueno, tienes que reciclar para salvar el mundo. Ok, entonces, de hecho, pudimos haberlo llevado mucho más allá y lo podríamos plantear incluso como bueno, si tú reciclas, tal vez es la historia de alguien que tiene que reciclar para salvar a los animales, o sea, igual que aquí, pero ya le podríamos poner incluso un nombre a este personaje de que, hola, yo me llamo tal, y tal vez el mundo se está a punto de acabar en 3 días y tienes que reciclar. Y ya luego podemos agregarle más capas de conflicto, incluso podemos decir, bueno, pero si reciclas demasiado, quizá va a pasar otra cosa. Entonces, literalmente es analizar las reglas, o sea, partimos de estas reglas, partimos de esos postulados, partimos de lo que nosotros queremos transmitir y le empezamos a agregar conflictos. Por ejemplo, este juego que yo trabajé en Twine, este ya tiene un tiempo que lo publiqué en 2021. Aquí literalmente lo que yo hice es el concepto base, el concepto abstracto es redes sociales. ¿Cuáles son las reglas? O sea, quería hacer como una especie de parodia de las redes sociales sobre cómo cuando nosotros escribimos algo que nos gusta, por ejemplo, me gustan los perros. Alguien más te va a decir, bueno, a mí no me gustan los perros. De hecho, odia a los perros. Entonces, en este juego, de hecho, al inicio tú puedes escribir lo que sea que a ti te guste, como perros, gatos, lo que sea, y alguien más te va a decir que no le gusta esa cosa. Entonces, el concepto abstracto aquí sería tal vez redes sociales o interacciones entre personas. Lo que yo quise transmitir es, pues, que es como muy, ¿cómo se dice? Eh, Podemos perder mucho tiempo en internet tratando de discutir con otras personas y las dos realmente no están dispuestos a ceder. Y las reglas que yo puse es, bueno, pues cuando el jugador escribe algo sobre lo que le gusta, el otro, sin importar qué, le va a decir que no le gusta. Y la única escapatoria de este juego es decir, ¿sabes qué? Ya me voy de aquí, te dejo a ti a tu rollo y yo ya me voy. Entonces, vemos este patrón de reglas, mensaje y pues partiendo de un concepto abstracto. Ay, perdonen. Otra idea que también ha estado presente a lo largo de esta presentación que me gustaría comunicarles es el de la metáfora. Por ejemplo, la forma en la que nosotros construimos una metáfora pues tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo, que es literalmente tomamos un concepto abstracto y le damos otro significado. Es decir, bueno, aquí puse cosas muy sencillas, ¿no? Pero es para ejemplificar mucho mejor lo que estoy tratando de decir. Aquí a la izquierda podemos ver que dice, el sol es la linterna de la Tierra. Podemos ver el mismo caso. El sol es un concepto, podemos decir que es algo abstracto, porque es como, bueno, ¿cómo hago una historia sobre el sol? Pues, bueno, me pongo a analizar las características o las reglas del sol. ¿Qué es lo que hace el sol? Alumbra, nos da calor, nos permite tener vida. Entonces, si lo que yo quiero, tal vez yo quiero hacer una historia entonces o bueno, vamos a dejarlo ahorita en la metáfora, de que el sol es vital para nosotros como seres humanos. Entonces, como bueno, el sol, yo podría ponerlo tal cual como, bueno, el sol nos calienta a nosotros en la Tierra. Pero lo que nos exige hacer la metáfora es decir una cosa diciendo otra cosa. Esta metáfora es muy sencilla. Entonces, el sol es la linterna de la Tierra. ¿Por qué? Porque la linterna tiene ciertas características que nos puede recordar al sol, que los dos emiten luz y los dos pueden calentar, los dos pueden alumbrar o descubrir cosas que tal vez no estaban tan aparentes en un inicio. Ahorita voy a regresar a eso. Pero antes quiero describir la otra imagen, ¿no? Que pone, eres un sol, pero el de mediodía, insoportable. Entonces es el mismo concepto que sol, pero ahora encuentro otra característica, ¿no? Que es cuando el sol está al mediodía, usualmente pues no nos gusta estar debajo del sol. ¿Por qué? Porque es insoportable. Entonces yo le asigno esas características a una persona y entonces ya se vuelve pues una metáfora. Bueno, sería un símil en cualquier caso.
Pero esa es la idea. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos construir una historia de que es un sol, de que cada vez que le ponemos ojitos al sol, y tal vez lo que nosotros queremos comunicar es que la persona que siempre está presente en todas partes y tal vez como que no se reserva, puede terminar molestando a otras personas. No lo sé, es una idea. Pero parto de las reglas y las aplico en una historia. Este ejemplo es otro ejemplo de un videojuego que trabajé en un Game Jam hace 3 años, justamente. Este se llama Agency of Broken Hearts. La temática del Game Jam era reparar. Reparar. Y dije, ok, pues yo quiero hacer un juego sobre reparar corazones, porque en ese momento yo me encontraba muy triste por amor. Y entonces lo que dije, bueno, reparar, ok, ¿cuáles son las características de reparar? ¿O cuáles son los elementos de reparar? Bueno, pues cuando tú reparas algo es volver a poner junto algo que no estaba, ok, pero tal vez yo puedo reparar algo poniéndole algo que no necesariamente estaba ahí, y tal vez no va a ser algo que va a volver a ser como era antes. Y entonces yo tenía mi objetivo de que, ok, yo quiero hablar sobre tratar de reparar corazones rotos, pero yo tengo una tesis, yo tengo un tema o yo tengo un conflicto que es, pues realmente nunca vas a poder reparar las cosas que ya están rotas. O bueno, en este caso un sentimiento. Tal vez no lo vas a volver a llenar de la misma manera, sino que vas a intentar llenarlo, pero no vas a hacerlo de esa manera. Entonces ya a partir de ahí construye esta historia que es, tú tienes como esta agencia que tiene un poco de ciencia ficción ahí, de que las personas llegan, te dicen como, oye, necesito que repares mi corazón. Entonces como que tú llenas el corazón con literalmente cualquier cosa, creyendo que con eso vas a poder reparar el corazón. Aquí podemos ver como píldoras, regalos, arte, libros, lo que sea. Pero no importa lo que tú le pongas al corazón, el corazón no se va a reparar. Vamos a ver otras cosas. Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de películas que ponen conceptos científicos y construyen narrativas a partir de ello. Interstellar es una película que, bueno, mucha gente luego se queja de que, ay, que el amor triunfa al final y que eso es como demasiado fantástico. Sí, pero funciona, porque literalmente toma el concepto de la relatividad del tiempo, que puede ser muy abstracto, es como, bueno, ¿cómo hago una historia? ¿Cómo narrativizo esto? ¿Cómo lo desarrollo? Pues es, ok, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿O qué es lo que realmente estoy diciendo? ¿Cuál es la metáfora? Pues bueno, que nosotros podemos vivir a tiempos distintos de otras personas, que tal vez si yo me enfoco mucho en mi trabajo me voy a perder la vida de mi hija, y entonces tenemos a este personaje que pues se va al espacio a explorarlo, y por culpa de estas reglas científicas, de pronto se desfasa completamente su familia y ya regresa, y entonces pues pasa todo lo que pasa en Interstellar. Forbidden Planet es una película de los 50 que recomiendo mucho, porque también pasa lo mismo. Es una película que habla sobre el inconsciente. Se trata de unas personas que llegan a un planeta y entonces como que tenemos estas ideas del inconsciente que no pueden ser muy abstractas, ¿no? De que el id, el ego y el superego, o bueno, el yo, el super yo y el ello. Entonces básicamente es una persona que se revela que estaba manifestando sus deseos más carnales, más violentos en un mundo, y las personas estaban teniendo problemas por lo que esta persona estaba manifestando, lo que estaba reprimiendo. Entonces partimos otra vez de una idea abstracta, analizo las reglas, analizo lo que yo estoy tratando de decir, pienso en una metáfora y aquí está una narrativa. Y bueno, hablaría sobre 2001, simplemente les voy a decir que la vean porque también hace algo muy similar, pero ya para no mantener muy larga esta plática, voy a plantearles así una idea súper básica que se me ocurrió. Que por ejemplo tenemos una mecánica de juego que parte de esto, ¿no? Que es la propiedad dual de la luz, que puede ser onda o puede ser partícula. Entonces, si lo analizamos como regla, ya tenemos una mecánica de juego, que es algo cambia su comportamiento de acuerdo a si lo ves o no lo ves, ¿no? Que es lo que pasa de que cuando está siendo observado es una cosa y cuando no está siendo observado es otra cosa. Ok, pues ya está ahí, tenemos el concepto abstracto, tenemos la mecánica de juego. Pero luego puedo pensar en una metáfora. Y a partir de esas reglas, a partir de esos comportamientos, puedo decir, bueno, ¿qué tal que una persona cambia su comportamiento cuando la veo y cuando no la veo? Entonces tal vez puedo hablar sobre la hipocresía. O tal vez puedo hablar sobre las mentiras. O puedo hablar sobre cómo hay personas
o bueno, lo típico de que yo actúo de una manera con un grupo y actúo de otra manera con otro grupo, y tal vez cuando esos grupos se juntan, como que tengo que actuar de las dos maneras y no lo puedo hacer tan eficazmente. O qué tal que es una historia que tiene que ver con la luz y oscuridad, o sea, pero no la luz y oscuridad como literalmente, sino metafóricamente. O sea, de qué tal que una persona cuando está de día conviviendo con otras personas es un tipo de persona, y luego cuando no lo ven estas personas, cuando están en aislamiento, de pronto llegan todos nuestros conflictos a nuestra cabeza, y de pronto el juego se vuelve súper complicado, no lo sé. Pero eso ya es cosa de ustedes. Espero que esta plática haya sido de utilidad para que se les hayan ocurrido pues otras formas de ver los juegos y que vean que literalmente podemos hacer un juego de cualquier cosa, podemos narrativizarlo y solamente nos tenemos que hacer preguntas. Preguntarnos por qué esto, por qué lo otro y por qué quiero hablar sobre esto. Y ya lo demás va fluyendo normalmente. Pero bueno, pueden encontrar mi página web aquí, luisleon.com.mx. Me pueden escribir a este correo, textoslúdicos@gmail.com. También chequen el proyecto de Textos Lúdicos, que actualmente, ahorita está en pausa completamente, porque estoy muy ocupado en la vida, pero eventualmente va a regresar. Es un podcast slash intento de comunidad orientado completamente a videojuegos narrativos, o casi completamente a videojuegos narrativos, o juegos alternativos. Así que si les interesa, pues chéquenlo, pásense. Hay un Discord, pueden encontrar el canal de YouTube o simplemente pues seguirme en mis redes sociales, que ahí están en Twitter, en Instagram, me pueden encontrar como Luis León, o pueden buscar Textos Lúdicos y les va a aparecer. Así que sin más, eso sería todo por hoy, y pues que estén muy bien y que les salgan proyectos muy muy geniales. Hasta luego.